Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Si yo les preguntara cómo están ustedes, qué dice la familia, cómo están los niños, nunca pensarían que soy una persona maleducada, sino todo lo contrario. Si por la calle un día nos encontramos y nos saludamos así, no pensaríamos de ninguna manera que es una mala señal. Si me preguntan cómo va todo y hago esta seña, considerarán que todo va bien. Bueno, para lo que nosotros es normal, en algunas culturas no lo es. Por ejemplo, el preguntar por la familia de alguien, preguntar por los hijos o las hijas sobre todo, y la esposa, en un país árabe podría considerarse una gran ofensa. En Grecia, saludar así tiene el mismo significado que una gran grosería que hicimos nosotros aquí en México relacionados con la madre. Fíjense qué cosa tan más simple, ¿no? Saludar a alguien así. La señal que nosotros generalmente usamos para decir que todo está bien, en algunos países también es una mala señal. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué en unos lugares es una cosa y en otros tiene otro significado? Por ejemplo, cuando vemos una chica muy guapa decimos está hecho un cuero. En algunos países de Centro y Suramérica significa que es una prostituta. Para que vean cómo cada cultura tiene sus propias maneras de expresarse. En Colombia si quieren decir pon atención, te dicen pare bolas, ¿verdad? Y así podemos seguir poniendo muchos ejemplos donde las palabras, los gestos tienen significados diferentes a la que nosotros mismos estamos acostumbrados. Alguna vez, hablando con un compañero de la misma empresa japonés, cuando nos conocimos, yo le extiendo la mano, imagínense, lo quiero saludar así, y él se inclinaba. Entonces, pues yo me inclinaba para tratar de corresponder y él me daba la mano, y después de un rato de estar jugando, terminamos dándonos un fuerte abrazo y entendiendo nuestras diferencias culturales. ¿Qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver, ¿verdad?, la evolución de la cultura desde el siglo pasado hasta nuestros días. ¿Por qué desde el siglo pasado? Porque la cultura ha ido cambiando a través de los siglos, pero vamos a ver la evolución de la cultura del siglo pasado hasta nuestros días en función del entorno de la empresa, ¿sí? Si vemos que áreas como la administración tienen apenas un siglo de existencia más o menos, la mercadotecnia menos que eso, la mercadotecnia como la conocemos hoy en día es del siglo pasado, y si somos estudiantes de mercadotecnia, bueno, pues vamos a partir de lo que nos involucra a nosotros. Entonces vamos a distinguir cómo ha evolucionado el concepto de cultura y cómo este concepto de cultura influye también en la empresa, ¿sí? A fin de analizar la relación que guarda la sociedad, la cultura y la empresa. Como objetivos específicos, pues vamos a conceptualizar los elementos cultura, sociedad, empresa y las múltiples interacciones que tienen estos tres elementos. Reconocerán la importancia también de la sociedad como generadora de la cultura y su impacto obviamente en la empresa. Algo muy cultural de nosotros pues es en muchas industrias, sobre todo en la construcción, el San Lunes. Y tenemos frases como la de el lunes ni las gallinas ponen. Eso es parte de nuestra cultura, es una cosa cultural. ¿Cuándo terminas eso, Javier? En un ratito, ya merito. Bueno, ¿cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días significan ese ya merito? En un ratito. Aguántame, ya voy. ¿Sí? Son expresiones muy comunes de nosotros. Nos vemos. Pero que en otros países no solamente podrían causarnos un conflicto, podríamos hasta perder el trabajo, ¿no? O sea, ya lo entrego ahorita, se lo entrego. ¿Cuánto es el ahorita? Que son expresiones muy comunes de nosotros y que entendemos que tienen un tiempo indefinido, pero las personas ajenas a nuestra cultura no lo entienden así. La puntualidad desafortunadamente no es una cualidad o una virtud que tengamos como país. Normalmente hacemos las cosas a destiempo, empezamos tarde, llegamos tarde y siempre vamos castigando al que es puntual. Por ejemplo, en una boda se cita normalmente una hora antes de lo que va a ser la ceremonia.
¿Qué sucede con los que pretendemos ser puntuales? Pues llegamos y tenemos que esperar 1 hora a los impuntuales. Y todavía, aún así, a la hora que se fija para que inicie la boda, la ceremonia, no comienza. Y entonces, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí, espérate que llegue el tío Manuel, ahorita comenzamos, ¿no? Y hasta que llega el tío Manuel, comienza todo el show. Y así muchas cosas. Bueno, eso es parte de nuestra cultura que tenemos que ir erradicando poco a poco. Alguna vez, importando material, maquinaria que venía de Alemania, llamo por teléfono para preguntar el tiempo estimado de entrega a mi contraparte o mi par, por decirlo como se dicen en negocios. Llamo a mi par para preguntar cuándo llega el material y me dice, permíteme. Tardó 2-3 segundos y me comienza a decir, llega a tal día, a tal hora, en tal barco. Y yo dije, okay, yo nada más quería saber el día. Pues llegó el día, a la hora y en el barco que me dijo. Pero lo que me sorprendió fue que a la hora no le falló. ¿Sí? El agente aduanal me llamó media hora después y le pregunté por curiosidad a qué hora arribó el barco. A esta hora llegó. Y la persona obviamente era alemana, el país es alemán. Vean la puntualidad, el control que tenían o que tienen sobre sus cosas. Uno de mis primeros jefes, al que le debo mucho, era alemán. Cuando yo trabajaba en ese entonces, estaba yo en el área de programación, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, programación en computadora. Me pidió hacer un programa, me dijo, ¿puedes? Le dije, no, sí puedo. ¿En cuánto tiempo lo haces? Yo creo que me lo hago en 1 semana. Y él dijo, negó con la cabeza, me dice, no, yo creo que más bien necesitas 2 semanas. Nos vemos dentro de 2 semanas, a esta misma hora, aquí, en su oficina, estaba yo en su oficina. Pues pasó la primera semana y no tenía yo ni la mitad del avance del programa. Vino la siguiente semana y apenas estaba yo en el proceso de correr pruebas. Y de pronto, veo, era un hombre muy alto, les digo, de ascendencia alemana, estaba parado frente a mi escritorio y me dice, joven Carreto, ¿qué pasó? Lo estaba yo esperando en mi oficina. Y hasta ese momento me percaté de la hora. Él me dijo, nos vemos en 2 semanas a esta misma hora. Me había dado la fecha exacta y yo la obvié. Me llamó la atención, me pidió que le mostrara lo que llevaba, me dio unos días más, incluso, pero me dijo algo que se me quedó muy grabado. Yo le pedí a usted que me dijera cuándo podía entregármelo. Usted me dio una fecha, yo le di más tiempo para entregarme a partir de la fecha que usted me dio y tampoco cumplió. ¿Cómo puedo seguir confiando en usted? Y sí me caló muy profundo y de ahí entonces me he procurado nunca quedar mal. Si no puedo hacer o no tengo la seguridad de cumplir, prefiero no involucrarme. Aprendí pronto, tuve buenos jefes, me ayudaron, pero la mayoría de nosotros, como nación, como trabajadores, no hemos tenido esa fortuna y somos impuntuales. Bueno, esto es parte de nuestra cultura. Vamos a ver entonces qué es sociedad y qué es cultura. ¿Sí? De acuerdo con una definición que encontré por ahí de Agustín Santana, sociólogo, decía que son cosas diferentes. Y bueno, creo que de entrada sí entendemos lo que es una sociedad y lo que es una cultura y por qué son diferentes. La sociedad es un agregado o conjunto de personas que guardan relaciones relativamente estables entre sí para alcanzar fines determinados. ¿Por qué dice el autor relativamente estables? Bueno, porque de pronto hay robos, hay asesinatos, hay violencia, ¿sí? Entonces, bueno, procura mantener una relación estable entre los elementos que conforman esta sociedad que está integrada por personas. ¿Qué es la cultura? ¿Ok? Distintos modos de vida de cada grupo de personas, lo que cada grupo piensa, dice, hace, fabrica, ¿sí? Tienen que ver, es una mezcla de múltiples cosas. Por ejemplo, nosotros para comer usamos cuchillos y tenedores, pero en la cultura oriental usan palitos y están acostumbrados a hacerlo y comen muy rápido. Y yo una vez dije, bueno,
¿Y cómo van a cortar la carne? Desde la manera que están cocinando, la carne ya viene en pequeños trozos que pueden recoger con esos palitos. Ellos no comen los pedazos de carne como lo hacemos aquí a la americana, ¿verdad? Ellos los cortan para que se puedan comer en palitos. ¿Sí? Si tienen cucharas para la sopa, no lo hacen con palitos. Pero también culturas muy tradicionales, las casas, la forma de arreglar la casa es muy diferente. Una misma habitación puede funcionar como cuarto de estudio y por la noche como recámara, simplemente transformando, cambiando los muebles. Lugares donde no hay sillas, estoy hablando de países del Oriente, sino que tienen pequeños cojines y se sientan en el suelo. Hay países en donde se come con la mano, es normal, es habitual, ¿sí? Y usan un pedazo de hoja, no recuerdo si de plátano, ahorita no, se me va, que la pueden usar como plato. Ahí ponen el arroz, ponen lo que están comiendo, y de una gran cantidad de comida que está al centro, todos se van sirviendo, es común. Hay culturas en donde hoy, en el siglo XXI, la mujer no come si el hombre no lo permite, o hasta que el hombre ha comido. Hay culturas que cuando va el hombre caminando por la calle, la mujer debe de ir atrás, o no debe de hablar sin autorización de su marido. Todavía lo existe el día de hoy. Hay culturas en donde las mujeres van cubiertas totalmente, ¿sí? Y a veces ni los ojos se les ve. Es cultura. Todas son sociedades de diferentes países. Como sociedad cumplen la definición de sociedad. Es un conjunto, es un agregado de seres humanos, es un conjunto de personas que guardan relaciones estables entre sí. Pero las culturas pueden variar de un lugar a otro, aunque todas sean sociedades. ¿Sí? No todos los acontecimientos sociales se hallan culturalmente pautados. No todos los acontecimientos sociales culturalmente son iguales. Alguna vez, viajando por Bélgica, teníamos una reunión, una convención de la empresa, y por la noche uno de los participantes, escuchen bien, en Bélgica, de origen colombiano, encontró un lugar para bailar rumba en Bélgica. Y entonces todos muy emocionados, muy contentos, vamos terminando las sesiones del día de hoy, vámonos por la noche a bailar rumba. Y pues esas eran ya como las 10, 11 de la noche, no recuerdo bien la hora, era en el mes de abril, hacía frío en Bélgica, y salimos en un pequeño grupo a bailar rumba. Al llegar a una esquina está el semáforo del peatón en rojo, pero estoy hablando de que por el horario, por el tipo de clima, ya no había gente en la calle. Y yo hice como hacemos en México, volteo que no vengan autos y trato de cruzar, y la compañera que venía conmigo, rumana, me detiene y me dice, no, mira, está el semáforo en rojo. ¿Por qué nosotros no respetamos y otros sí? Porque es cultura, porque están acostumbrados. Y yo, como buen latino, ¿verdad?, queriendo quedar bien, la tomo de la mano, vente, vámonos. Y pasamos corriendo. Ella iba feliz porque decía, esto no lo hacía desde la secundaria. Imagínense, pues mi sorpresa, ¿no? ¿Cómo que desde la secundaria no se pasaba el semáforo del peatón? Y todavía me dice, si nos multan, tú la pagas. Sí, hombre, yo la pago. Y después me enteré que efectivamente sí los multan y que incluso hay cámaras en las calles donde detectan las infracciones. Obviamente, pues a las personas no pueden saber dónde viven, a los autos sí, las infracciones les llegan por correo y las pagan. O bien, si consideran que la infracción es injusta, van a la delegación correspondiente, defienden su punto y ya habrá una decisión en donde les condonan la infracción o simplemente tienen que pagar. Nosotros no funcionamos así porque no está en nuestra cultura. Por eso no todos los acontecimientos sociales pueden meterlos directamente y decir que sirven para todas las culturas, ¿sí? Surgen nuevas circunstancias para las cuales aún no pueden existir soluciones culturales. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, celebramos el Año Nuevo en ya las fechas que conocemos, 31 de diciembre? Pero otras culturas lo celebran meses después, están celebrando su Año Nuevo. Bueno, así como nosotros tenemos costumbres y hábitos culturales, otras organizaciones, otros seres
humanos en otras sociedades en el mundo también tienen sus propios cambios, su propia forma de ser. Y estas circunstancias hacen que no puedan existir soluciones culturales, porque culturalmente pensamos diferente. En alguna otra ocasión, en una convención, compañeras mías de Suiza venían con unas cajas así enormes. Y entonces yo me acerco con caballerosidad y les digo, permítame ayudarles. Y me contestaron con un no tan definitivo que pensé que yo no me había expresado correctamente en inglés porque hasta percibí que estaban enojadas. Y otro compañero mío que me vio me dijo, es que son suizas. Y lo que le estás diciendo al quererles ayudar es que no son capaces. Y en Suiza las mujeres son iguales que los hombres. Lo que en nuestros países latinos es un acto de caballerosidad, en el caso de ellas lo consideraban, pues no darle su lugar, no considerarlas. Obviamente posteriormente en la misma reunión llegaron, se dice, oye, fíjate que creo que fuimos un poco rudas contigo. La próxima vez sí nos ayudas. ¿Por qué? Porque alguien también a ellas les explicó, oye, es que viene de México y en México es común que un hombre, Diferencias culturales. Eso no era suficiente para ocasionar una guerra, pero a veces, por causas de la cultura, por diferencias culturales, por no querer entender que la otra persona piensa diferente de nosotros, se celebran guerras. Y no tenemos que ir muy lejos. Muchas veces aquí, en este país, los partidos políticos generan tal división, tal diferencia, solo porque piensan diferente. Y el pensar diferente no convierte al otro automáticamente en enemigo. Simplemente piensa diferente. Y así es el mundo. La cultura se va renovando con un cambio social. Hoy los muchachos, los adolescentes, tienen múltiples conocidos a través del internet, mediante un chat, mediante un messenger, hi-fi, Facebook y tantas redes sociales, incluso les llaman redes sociales. Lo más reciente es el Twitter, donde pueden poner un mensaje, fui a comer a tal lado, ¿no? Mensajes cortos. A alguien habrá que le interese a dónde se fue Juan Martínez o J16, si ese es su nickname. Ya empezamos a usar palabras que no usábamos cuando yo era niño, ¿sí? Oye, mándame un Skype, ¿sí? Que es un mensaje, o también llámame por Skype, que es telefonía a través de la internet. Y le preguntan, ¿cuál es tu nick para localizarte? Y si uno no está familiarizado con estos nombres, pues nos quedamos en blanco, ¿no? ¿Qué es eso? Incluso, dependiendo cómo me lo diga, yo hasta puedo ofenderme porque no entiendo lo que me está diciendo. Entonces, pueden existir circunstancias en las cuales no hay soluciones culturales o tenemos que encontrar nuevas soluciones culturales. Tras la Segunda Guerra Mundial, 1945, agosto, esos finales, la sociedad quedó dividida políticamente en dos grandes bloques, el occidental y el comunista. No el oriental, porque no todos los de Oriente eran comunistas, pero sí quedó un gran bloque en la URSS, ¿sí? Y este gran bloque duró casi 40 años más. Y entonces, si alguien era de este bloque, era ya el malo, el enemigo a vencer, y lo mismo sucedía del otro lado. Los que no eran comunistas eran explotadores de la humanidad, ¿sí? Hoy todavía hay personajes que si no está uno con él, están contra él. O si uno piensa diferente, es un mafioso, ¿sí? Entonces, bueno, para que vean cómo la sociedad y la cultura impacta. Se crearon organismos internacionales de cooperación después de la Segunda Guerra, de defensa y de economía. ¿Para qué? Para que la sociedad, aún con sus diferencias, pudiera convivir. Y así surge la ONU en 1945, la Organización de las Naciones Unidas. Surge la OTAN en el 49, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, el Pacto de Varsovia en el 55, la Comunidad Económica Europea, ¿verdad?, en el 57, y tantos otros organismos como la OEA, etcétera, etcétera, que han permitido o pretenden permitir la convivencia
entre diferentes culturas, entre diferentes formas de pensamiento. La Cruz Roja en los países islámicos no es una cruz, es una luna. ¿Por qué? Porque lo asocian con religión, con su forma de fe que ellos profesan. ¿Por qué es la Cruz Roja? Porque es la bandera suiza invertida. La bandera suiza es una cruz blanca con un fondo rojo. La Cruz Roja nace en Suiza y nada más le invierten los colores. Pero la cruz, para los pueblos musulmanes, tiene una connotación que no les gusta y cambiaron la cruz por la luna. Cultura. Nosotros diremos, ay hombre, pero pues, ¿por qué lo hacen? Ellos también dirán lo mismo de nosotros. ¿Sí? Durante los años centrales del siglo XX, 1950 en adelante, las colonias de Asia y de África, que dependían de Europa, se fueron independizando poco a poco. Ahora hay una gran cantidad de países que de pronto oigo, y yo no sabía que era un país. ¿Sí? Nacen nuevos estados que agrupan a más de la mitad de la población mundial y que junto con otros ya emancipados anteriormente, constituyen el denominado tercer mundo. ¿Por qué es el tercer mundo? Bueno, porque estaban las economías de los países altamente desarrollados. Luego venían los países que comenzaban a desarrollarse y este tercer mundo, muchos estaban ubicados o están ubicados en África, eran considerados así porque apenas se iban a formar como nación, traían un retraso en cuanto a ese sentido. Estaban probando las mieles de la libertad. En casi todos los países tienen grandes problemas hoy en día. Si de subdesarrollo económico, me van a decir, óyeme, no, pero mira la tecnología. Bueno, cuando estuvimos viendo tecnología, nos dimos cuenta por ahí que hay 25 empresas que hacen la tecnología para todo el mundo. Para todo el mundo. 25 países en todo el mundo, que a lo mejor son 20, pero hay más de 200 países en el mundo. Entonces estamos hablando de que la tecnología surge prácticamente de 10, y no hay más de 10. De hecho está el grupo del G8, son los 8 grupos más poderosos económicamente hablando del mundo, de más de 200 países. Entonces la mayoría de los países tienen un gran subdesarrollo económico, hambre, analfabetismo, tensiones sociales, inestabilidad política en mayor o menor grado, y tratan siempre de buscar, proteger y defender su identidad cultural. Hoy en día, para los muy jóvenes, van a notar que en algunos programas de televisión no dicen el béisbol, en el fútbol no hablan o dicen béisbol, pero por ejemplo no hablan del home run. Pongan atención. No hablan del home run o del hit o del swing. No usan esas palabras. Pongan atención, se los dejo de tarea. O en el fútbol decimos tiro de esquina. No decimos corner, como se decía originalmente. Y ya no se dice penalty, sino dicen tiro penal. Y fueron poco a poco cambiando algunas palabras que originalmente se mencionaban en inglés y hoy se dicen en español, ¿sí? Ya no se dice en el fútbol americano el quarterback, se dice el mariscal de campo, más largo. ¿Por qué? Porque hace varios años hubo un movimiento en defensa de nuestro idioma, porque lo estábamos perdiendo. Es muy curioso ver a muchos personajes en la televisión que cuando quieren hablar alguna palabra en inglés, tratan de pronunciarla como si ellos fueran gringos, ¿sí? No dicen hot dog como decimos nosotros regularmente, sino haddock, ¿no? Para que veamos que hablan inglés. Mientras en España, país altamente desarrollado, país que pertenece a la Comunidad Económica Europea, leen las cosas como se pronuncian. Si te llamas David Sommer, no te van a decir así, te van a decir David Sumer, porque así se escribe. Diferencias culturales. Ellos, quienes nos dieron el idioma, pronuncian como está escrito y no se meten en problemas. ¿Sí? Nosotros decimos video y ellos dicen video, hombre, ¿verdad?
Entonces vean cómo para lo que a unos países es muy importante, para otros no pasa absolutamente nada. No importa que no pronuncies bien el idioma mientras pronuncies bien el tuyo. Bueno, por esa razón en México, en defensa de nuestro idioma, se prohibieron usar palabras en otro idioma dentro de la televisión, a menos que no hubiera opción. ¿Sí? Bien, la siguiente década, en los años 70, estuvieron marcados por la inestabilidad económica y el derrumbamiento de los regímenes comunistas. En las últimas décadas, estamos hablando todavía del siglo pasado, se han puesto en marcha procesos de globalización de la economía. ¿Sí? Las economías comienzan a estar interconectadas casi en todo el mundo. ¿Sí? Estamos hablando a finales ya del siglo pasado. La música pop, rock, la moda, la publicidad, el cómic, la fotografía, el cine, la novela negra, los relatos de aventuras, la ciencia ficción, todo esto surge como ejemplos de artes comerciales que han sido favorecidas por un espectacular desarrollo tecnológico y por la disponibilidad generalizada del ocio. Entre más se va teniendo tecnología, se supone que el ser humano tiene más tiempo de ocio y empieza a desarrollar otras cosas. Murió Michael Jackson. Y hasta que murió, comienzan a hacer una reseña de su vida y se encuentran con muchas cosas que él innovó, con muchas cosas que solo él hizo. En alguna década, los Beatles, iba a decir los Beatles, pero estábamos hablando de la defensa del idioma, los Beatles, ¿verdad? Sin tener los recursos tecnológicos de hoy, sin tener la mercadotecnia de hoy, siguen vendiendo discos. ¿Sí? Pero ahora, pues hay una gran venta de discos de Michael Jackson. ¿Cuál es el gran éxito de este hombre que es negro y que no quería ser negro y que pasó por múltiples problemas en su vida, incluso fue acusado de ser pederasta? ¿Sí? Bueno, fíjense que el disco de Thriller, que habla de unos zombies, ¿verdad?, que van a atacar a una chica, establece un rompeaguas cultural. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existían los videos musicales o no existían el video como ese, que dura 13 minutos. Es un pequeño cortometraje y narra toda una historia de principio a fin. Los chavos de hoy ni idea tienen, solo saben el bailadito ese tipo zombie y dicen, ¡ah, qué padre! Pero lo que no saben es que cuando surge ese video no había eso. No existía eso. Vaya, los clips musicales en ese tiempo, ¿verdad?, simplemente era el cantante cantando en algún lugar, en algún teatro, en algún cine, y punto, y se acabó. Salía el cantante cantando su canción, no más. Algunas luces, algunos cambios de escenario, algo así. Pero llega el señor Michael Jackson y musicalmente hablando crea un parteaguas. Cantaba, bailaba, era un maestro artístico en ese sentido, ¿verdad? Y hoy los chavos dicen, ay, se murió y todo, y comienzan a... Y sí les gusta, pero algunos dicen, no, pero ya está pasado de moda. Pues sí, pero fue una moda que duró pues bastantes años, y el señor comenzó a cantar desde los 6 años. Imagínense todo el tiempo que se fue llevando, ¿sí? Bueno, es producto de una cultura, de la cultura americana, de la cultura de los Estados Unidos, que va impactando otras culturas. Vamos a ver aquí, que ya se atoró, ahí está. La pintura, se desarrollan más las tendencias que aparecen ya con un fuerte abstraccionismo, la arquitectura, donde se empiezan a generalizar nuevos materiales, el acero y el hormigón armado, que no se utilizaban antes, empiezan a tener una importancia tremenda en el urbanismo, la escultura, que deja de usar la figura humana y se centra en el espacio interior, la obra escultórica, comienza a aparecer una simple armadura, un simple armazón. La música, estábamos hablando de Michael Jackson, ¿sí?, rebasan todos los campos armónicos, melódicos y contrapuntistas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando aparecieron en el mercado los primeros digitalizadores, decían, van a sustituir a los músicos. Y no.
ahora acompañan a los músicos. La producción y creación de música fue creciendo y fueron haciendo más cosas. Se integró en vez de separar. Hay todavía quien dice que las tornamesas anteriores y estos discos de acetato tienen una calidad de sonido mejor, es más cálida, es menos metálica. Y ahora tratar de conseguir un disco de acetato, un LP, y un tornamesa de determinadas características es incluso más caro que uno de lo más moderno que puedan ustedes imaginar, que lea DVDs o rayo láser, ¿no? Bueno, la sociedad, ni el origen de la sociedad, ni el discernir la verdadera de la naturaleza de la sociedad son problemas sociológicos, sino es una cuestión de filosofía, de etnología, o sea, de cultura étnica, de paleontología y de historia. Los sociólogos toman a la sociedad como algo dado y creen que sus teorías representan de algún modo lo que la sociedad es. ¿Por qué creen? Porque el sociólogo está inmerso en la misma sociedad que lo formó y, dependiendo en donde se haya formado, va a ser su concepción respecto al resto del mundo. Cuando cambian de ese lugar, pues van a pensar que los otros están equivocados. Entonces un sociólogo tiene que mantenerse lo más objetivo posible, ¿sí? En algún modo la sociedad, las teorías que representan la sociedad así, en el origen de la sociedad, todas llegan a bases naturales, biológicas, técnicas y también simbólicas. Para la sociología, sea cual fuere el origen de la sociedad, podemos observar rasgos comunes. ¿Cómo cuáles? Bueno, más que el individuo, la sociedad a la que ha llegado a ser en nuestra especie es la unidad de la lucha por la existencia. Más que el individuo, la lucha por la existencia de la misma sociedad. La sociedad normalmente tiene una duración mayor que el individuo. ¿Y esto cómo lo vemos? Pues muy fácil. La edad promedio de un mexicano, la edad promedio de vida de un mexicano es 72 años, la de una mujer mexicana es 75. La sociedad mexicana tiene muchísimos, pero muchísimos más años que eso, y va evolucionando conforme va evolucionando el ser humano. La sociedad es una unidad funcional, es decir, que la sociedad, a pesar de ser obra de individuos, funciona como un conjunto, como un todo, como si fuera una sola. En consecuencia, los intereses individuales están subordinados a los del grupo. En toda sociedad, las actividades necesarias para la supervivencia del conjunto están divididas y repartidas entre los diferentes miembros que componen esta sociedad. Los paradigmas filosóficos que nos establece la sociedad, tenemos tres básicos: el paradigma aristotélico, el paradigma contractualista y el paradigma liberal. Vamos a empezar por el paradigma aristotélico. La conclusión de este paradigma aristotélico es: la sociedad es un producto natural y consustancial a la naturaleza humana. Es decir, esto de consustancial es que lleva la sustancia de la naturaleza humana, en el sentido de que es imposible entender al ser humano sin una sociedad. Eso es lo que establece Aristóteles. El paradigma contractualista, el ser humano es un individuo más o menos egoísta que está comprometido en la sociedad en la medida en que se ve beneficiada de ella. Vamos a explicar más adelante cada una de estas definiciones. Y el paradigma liberal, la sociedad existe como resultado no construido, fíjense bien, no construido de la liberación de los individuos. Tres puntos de vista diferentes con respecto a la sociedad, pero también, ¿qué creen? Fueron escritos o fueron dictados estos paradigmas en diferentes épocas de tiempo. El paradigma aristotélico, Aristóteles es el primero en dar explicación racional acerca del origen de la sociedad. Describe a la sociedad como un organismo natural. La sociedad tiene un propio fin que consiste, fíjense bien, según Aristóteles, la sociedad está para servir al ser humano en la búsqueda de su perfección y su felicidad. O sea, la sociedad sirve para que el humano busque su perfección y sea feliz, según Aristóteles.
lo cual solo puede ser alcanzado dentro de la ley y la justicia y en el ámbito de la comunidad. Es decir, el hombre no va a ser perfecto y no va a ser feliz si no hay reglas, si no hay leyes que le digan hasta dónde puede hacer y hasta dónde se puede mover dentro de una comunidad. Como consecuencia, la comunidad, la fundación de la comunidad, persigue superar el estado de enfrentamiento, de choque entre las necesidades naturales y llegar a una vida realmente buena. El ser humano es un ser racional que busca el bien para los demás, de acuerdo con el paradigma aristotélico. El paradigma del contractualismo es un producto de la modernidad. Está basado en la concepción del sujeto político. El ser humano es un animal político. ¿Sí? Mientras que Aristóteles dice, la sociedad le ayuda al ser humano para ser mejor, en el contractualismo, el paradigma contractualista, nos dice que la concepción es el sujeto político, el ser humano político. Frente a los aristotélicos, los contractualistas coinciden en identificar la sociedad con una relación exclusiva del ser humano, una realización exclusiva del ser humano. O sea, la sociedad no mejora para mejorar al ser humano, sino que el ser humano es tan individual, ¿sí? Y cada uno tiene su propia forma de actuar y va a impactar en otros seres humanos, y como una simple asociación de individuos independientes. Mientras que para Aristóteles lo más importante era la sociedad, para los estudiosos del contractualismo dicen no, entre más individuos superados, liberados, felices, desarrollados haya en una sociedad, esa sociedad va a ir volviéndose mejor. Vayan haciendo sus apuestas, ¿cuál les gusta? ¿Con cuál se sienten afines? ¿Cuál creen que sea la mejor? O sea, es un ser humano que se sirve de la sociedad para sus propios fines. Aristóteles decía, la sociedad es para servir al ser humano. Y aquí el ser humano, desde este punto de vista, se sirve de la sociedad. Hobbes dice, la sociedad es necesaria, es el fundador de la moderna teoría del contrato social. ¿Sí? Porque para Hobbes, los seres humanos son la base de la sociedad y la naturaleza humana se explica en términos mecanicistas y empíricos, por lo que tienen dos características. ¿Sí? Las dos características que definen el estado de la naturaleza es el egoísmo y la igualdad natural entre todos los seres humanos. O sea, los seres humanos o buscamos lo que me conviene, soy egoísta, o ayudamos, o sea, va buscando un punto medio, ¿no? Dice, no, la sociedad per se no es tan buena. O el individuo es egoísta o busca la igualdad. Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Hace su desarrollo de la sociedad ideal. ¿Cómo sería una sociedad concebida idealmente? Y dice que él partiendo de la antropología, de una antropología optimista, en el sentido de que la naturaleza humana, ¿sí?, se caracteriza por la bondad. El ser humano es esencialmente bueno. ¿Y saben una cosa? Creo que yo coincido con Rousseau. Somos más los buenos que los malos. Si encontramos a alguien tirado en el suelo, le vamos a tender la mano o por lo menos llamamos a un policía o a una ambulancia. Aunque no lo conozcamos, si vemos a alguien lastimado y venimos sentados en el camión, le vamos a ceder el lugar. Yo quiero pensar que la base social, el ser humano es esencialmente bueno. Yo en esto creo que coincido con Rousseau, ¿sí? Así parece asumir que existen derechos inalienables que impiden que ningún ser humano se someta, y escuchen bien, se someta legalmente a otros seres humanos sin su propio consentimiento. Es decir, yo te sigo, yo te escucho, yo te obedezco porque quiero hacerlo, no porque me lo estás imponiendo, ¿sí? Y los dos son contractuales, ¿eh? Para John Rawls, la sociedad posible, ¿sí?, esa es su teoría, la sociedad posible, reformuló la teoría del contrato social basándose en la teoría kantiana de Kant, ahorita la explicamos, de la moralidad, en lo que llamó constructivismo kantiano. ¿Qué decía Kant? ¿Sí? Kant decía, que estudió sistemas, que el contrato social es una idea de regulación práctica,
Según Rawls, en su obra Teoría de la Justicia, expone los principios de la justicia que deben regular las instituciones básicas. Y llegamos por último al paradigma liberal, donde Robert Nozick, que es el autor del pensamiento liberal renovado, para él los individuos tienen derechos inviolables. Pasamos del aristotélico, donde la sociedad es quien ayuda a formar al ser humano. Pasamos por el paradigma contractualista, donde el ser humano se sirve de la sociedad para fines positivos o para fines negativos. Para Robert Nozick, el individuo tiene derechos, punto. ¿Sí? El Estado, y cualquier Estado que pretenda una retribución de sus bienes, es ilegítimo. El que le quiera quitar a un individuo algo para el Estado es ilegítimo. Por ello la sociedad surge de forma progresiva, gracias a la inseguridad en el estado de la naturaleza, mediante una cesión de derechos a agencias de protección, los cuales transfieren al Estado. La sociedad está para proteger mis derechos. Yo voy a buscar ser feliz por mis propios medios. Tu Estado, tú que regulas la sociedad, vas a buscar proteger que ese derecho que yo tengo se logre. En consecuencia, la sociedad es un mecanismo natural con el fin de proteger a los intereses y derechos de los individuos. ¿Sí? Tenemos una sociedad formadora de individuos desde Aristóteles y terminamos a una sociedad de individuos formadores de sociedades. ¿Sí? El liberalismo radical de Friedrich Hayek presenta el liberalismo político a ultranza. Su pensamiento lo basa en 4 pilares. La sociedad es un orden, punto. La sociedad evoluciona, como lo dijo Darwin, de los seres humanos, de las especies, de todos. La sociedad también es una propiedad plural, nos pertenece a todos. Y hay un consentimiento político, todos decimos hasta dónde nos pertenece. En conclusión, el liberalismo rechaza toda referencia a la comunidad e incluso a la solidaridad, y se basa en un individualismo posesivo que representa el extremo del movimiento moderno. Eso está basado en la emancipación del individuo. El individuo es libre y decide formar sociedades libremente. ¿Qué es la estructura social? Pues es el conjunto en que los grupos e individuos se organizan y relacionan entre sí y con los distintos ámbitos de una sociedad. El término social el teórico social inglés Herbert Spencer estableció el paralelismo entre la organización y la evolución de los organismos biológicos. Estudió la organización como se estudia un cuerpo, un organismo biológico. La sociedad la considera como un organismo vivo, se mueve, se reproduce, se desarrolla, ¿sí? Para Spencer, la estructura social será toda la trama de posiciones, toda la red de posiciones e interrelaciones de donde hay interdependencia entre los seres humanos. Para el sociólogo estadounidense Talcott Parsons, pensaba que la sociedad tiende hacia la autorregulación. Vean cómo hay diferentes tipos de vista. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el adecuado? Pues dependerá de nuestra formación social, de nuestra formación cultural y de la sociedad donde nos vamos desenvolviendo. Según la teoría funcionalista de Parsons, la sociedad es un organismo y cada parte cumple una finalidad. Pero también tenemos a otros liberales como fueron Radcliffe Brown y Claude Lévi-Strauss. Si les suena Lévi-Strauss, sí, es el mismo de los pantalones, también era sociólogo. ¿Sí? Para Radcliffe Brown compararon la sociedad a un mecanismo en funcionamiento cuyas partes pueden ser descritas y representadas por sus propios participantes como un modelo conceptual. Lévi-Strauss, opuesto a Radcliffe, sí, consideró que la estructura como algo latente en la realidad, pero a modo de un orden oculto. O sea, sí, la sociedad es una estructura, pero no es fácil localizarla, no es fácil verla, no es fácil interpretarla. Solo pueden ser interpretadas y explicadas teóricamente, porque no pueden comportarse siempre igual, van cambiando. ¿Qué es lo que conforma la estructura social entonces? Bueno, ¿cuáles son algunas de las partes de la estructura social que reconocemos inmediatamente? La familia, la empresa,
el gobierno, la religión, la educación. La familia, pues es el eje social, es donde nos formamos. La empresa es donde nos desarrollamos, donde vamos a crecer, ¿verdad? El gobierno es quien regula el comportamiento de esta sociedad, que nos dice qué no está permitido, mejor dicho, qué podemos hacer y qué no, ¿sí? Si no está prohibido, legalmente hablando, está permitido, así de fácil. La religión, conjunto de creencias y prácticas que pertenecen a objetos sagrados, también influye en la sociedad. Y la educación, ¿sí? Nos educamos en la familia para poder recibir educación formal y posteriormente en el trabajo desarrollar esas habilidades que aprendimos en el trabajo o que aprendimos en la escuela o que aprendimos en la casa. La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de un grupo. Una cosa es la sociedad, esa es fácilmente reconocible e identificable, aunque Levi-Strauss dijo su estructura es compleja, solamente la podemos representar con modelos teóricos. Y la cultura es abstracta, ¿sí? Por tanto, nuestro conocimiento de la cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese grupo. Cada grupo cultural tiene diferencias y tiene similitudes a otros grupos. Cada individuo tiene en su mapa mental su guía de comportamiento. Esto nos los da la familia. La familia, cuando nacemos, el seno familiar, es el que nos va formando como ente social. Estamos acostumbrados a vivir en sociedad. Mucha de esta cultura personal está formada por los patrones de comportamiento que compartimos en nuestro grupo social, ¿sí? Y vamos conviviendo en cumpleaños, bautizos, bodas, 15 años, etcétera. Y vamos ampliando nuestro conocimiento primeramente de nuestra propia familia. Por lo que en una cultura, ¿sí?, la cultura de una sociedad se basa en las relaciones mutuas que existen entre los mapas mentales individuales. 1 más 1 va generando más de 2, se llama sinergia, ¿sí? El antropólogo, como no puede conocer directamente el contenido mental de una persona, determina las características de estos mapas mentales a través de la observación del comportamiento de todo el conjunto. Definiciones de cultura. Bueno, Spradlin McCurdy nos dice que la cultura es definida como el conocimiento adquirido que las personas utilizan para interpretar sus experiencias y generar comportamientos. Collingwood ha definido cultura como todo lo que una persona necesita saber para actuar. Está compuesta por categorías, por taxonomías, por formas. Está compuesta por un código simbólico. Hay símbolos que ya conocemos culturalmente. La cultura es un sistema arbitral. No hay reglas que obliguen a elegir un modelo. Cada quien elige el modelo que más le conviene o le corresponde. Es aprendida, es compartida, es un todo integrado. Tiene una gran capacidad de adaptabilidad. La cultura existe, es real, es vivida, se adapta a un grupo. Y la sociedad, refiriéndose a la cultura y sociedad, es la trama de significados en función en que los seres humanos interpretan su existencia y experiencia. Cultura y sociedad. Podemos encontrar 3 aspectos de la cultura: conocimientos, comportamientos y artefactos. Bronislaw Malinowski nos dice que tiene 3 conceptos: metabolismo humano, supervivencia física y reproducción. Salud, confort humano, antropología, y va por muchos caminos. Es necesidad en el sentido de que el hombre no puede pasarse sin creaciones culturales. La sociedad genera la cultura y esta marca la pauta a seguir y que la empresa debe satisfacer. La empresa no puede vivir sin una cultura propia dentro de una sociedad. Nos vemos la próxima sesión. Que les vaya muy bien.